da muchísimo gusto saludarte, querido Gerardo Esquivel. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, estimado David? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Buenas noches. Oye, Gerardo, ayúdame a explicarle a la gente qué está pasando con el tipo de cambio, con los mercados. ¿Cómo se viven estos momentos de cambio posteriores a las elecciones? Sí, mira, el día lunes lo que ocurrió, que fue quizá el momento más llamativo de lo que pasó en los mercados, pues hubo una caída importante en la Bolsa Mexicana de Valores, casi 6%, hubo una depreciación del tipo de cambio de alrededor de 4%, pero que es muy importante entender que esto no ocurrió como resultado de la elección presidencial de Claudia Sheinbaum, es decir, no fue resultado de que los mexicanos hayan votado por la candidata de Morena y sus aliados. Esto estaba, creo yo, bastante descontado ya por los mercados, estaba previsto de alguna manera, porque pues eso es lo que indicaban las encuestas, eso no fue ninguna sorpresa. Lo que ocurrió en realidad, lo que movió un poco a los mercados fue el resultado en el Congreso, en la composición del Congreso, que como se sabe fue una votación abrumadoramente alta para Morena y sus partidos aliados, que existe la posibilidad, así lo previó el INE en su comunicado de esa misma noche, de que Morena y sus aliados alcancen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y que estén muy cerca de obtener la mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Esto introduce un elemento que no estaba contemplado en el escenario político electoral posterior a las elecciones, y los mercados responden a esta situación en el sentido de que les preocupa que una concentración del poder tan fuerte en una coalición política, que además ha anunciado por boca del presidente actual una serie de potenciales reformas constitucionales que para algunos segmentos de los inversionistas pueden resultar preocupantes. Eso es lo que, en mi opinión, explicó el movimiento tan abrupto del día lunes, que en el caso del tipo de cambio continuó todavía un poco el día martes, pero que ya se ha ido revirtiendo un poco en las últimas, desde ayer en alguna parte del día y el día de hoy también un poco más. Ya el tipo de cambio está en 17.45, es decir, una depreciación de alrededor de 2.5 en lugar del 4% o casi el 5% que llegó a ser en algún momento. Mientras que la bolsa pues ha recuperado un poco su paso, ¿no? Pero hay que entender eso, que no es por la elección de Claudia Sheinbaum como tal, no es su... Sí, o sea, que no es Claudia presidenta. Sheinbaum, sino la composición del Congreso, Exactamente, ¿no? Exactamente. La posibilidad de que esto le abre al partido en el poder y a sus aliados de hacer cambios constitucionales sin que la oposición pueda impedirlo. Y estos cambios constitucionales, algunas de esas cosas que se han anticipado o que se especulan que podrían ocurrir, pues preocupan a algunos segmentos del mercado, y eso es lo que explica la volatilidad que hemos visto esta semana, ¿no? ¿Qué esperas que pase con los mercados en el paso de los días, cómo se van asentando las cuestiones políticas? Sí, mira, al día de ayer en la mañana, el secretario, primero ocurrieron ya un par de cosas importantes, ¿no? Primero, la presidenta electa, que obtuvo la mayoría de los votos, anunció la ratificación y continuidad de Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda, que creo que fue una señal muy inmediata, muy rápida, bien recibida por los mercados, porque Rogelio es un economista capaz, conocido, respetado por los inversionistas internacionales, y eso fue una buena señal. El martes en la mañana salió en un mensaje, no fue una conferencia de prensa, sino envió un mensaje, leyó una cuartilla que después publicó, en la cual menciona una serie de políticas que garantizan cierta continuidad en la política económica, de temas que podrían preocuparle al mercado, por ejemplo, el respeto a la autonomía del Banco de México, la prudencia fiscal. Anuncia una cosa importante, me parece, que es que se va a tratar de regresar a un déficit fiscal de 3% del PIB, no inmediato, sino en el mediano plazo. Creo que eso es una señal que lo que está anticipando es que el ajuste fiscal no va a ocurrir en un solo año como estaba previsto en los criterios de política económica, sino que va a ser más una gradual. Imposibilidad, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, era una imposibilidad decir, yo creo de que golpe lo bajamos.
Así es, creo que era muy difícil que ocurriera, era incluso un riesgo, porque si tratabas de hacerlo podrías llevar en una recesión a la economía, y menciona que va a regresarse al 3% del PIB, el déficit, pero en el mediano plazo, lo cual habla de cierta gradualidad. Menciona eso, menciona el tema de Pemex, que importante es que lo mencione porque quiere decir que lo tiene en el radar. Eso creo que ayudó un poco a contener la volatilidad del martes y un poco de hoy, ¿no? No resuelve de fondo, me parece, alguna preocupación que existe y que, digamos, sé que existe no porque interprete a los mercados, sino porque hablo con muchos inversionistas y ellos me han manifestado expresamente su preocupación por estos temas, ¿no? Sé que esa es una preocupación, la posibilidad, por ejemplo, de que desaparezcan algunos organismos autónomos que ellos consideran importantes que existan en el país como parte del entramado institucional. Estoy pensando en la COFESE, en la Comisión Federal de Competencia Económica, estoy pensando en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, el INAI, ¿no? El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia. En fin, esas instituciones para un segmento de los inversionistas les parecería preocupante que se modificara. Les preocupa también una potencial reforma judicial que eliminara un poco la imparcialidad de los jueces, que muchos de ellos, algunos tienen que tomar algunas decisiones importantes que afectan cosas como, por ejemplo, el estatus de algunas inversiones en el país, ¿no? Por ejemplo, fue una decisión judicial la que detuvo la reforma energética. En fin, ese tipo de cosas les preocupan. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, nada más estoy transmitiendo un poco la preocupación que se tiene. Y en ese sentido, me parece que puede haber todavía algunos días de volatilidad hacia adelante. Habrá que ver primero también si el fin de semana se ratifica estos resultados preliminares de la composición del Congreso. Eso puede ser una señal importante. Habrá que ver también pues cómo se plantea hacia adelante la relación entre este potencial Congreso que va a ocurrir a partir de septiembre y la relación no solo con Claudia Sheinbaum, en ese sentido la responsabilidad aquí no solo está en ella, que ella pudiera dar una señal de tranquilidad a los mercados, sino también recordemos que este nuevo Congreso se traslapa un mes con el actual presidente, es decir, el presidente que ahí actual, se concentra mucho el miedo, ¿no? Yo creo que está ahí más que efectivamente después. Ahora, la posibilidad en todo caso de ocurrir una modificación constitucional va a estar pues mientras esté la composición del Congreso así, pero hay una preocupación real sobre todo de que sea el presidente actual quien pueda, porque es el quien además propuso las modificaciones constitucionales que están en la mesa, que incluyen estas que ya hablamos, y creo que esa es un poco la preocupación. Entonces, será importante un poco una definición política de pues cómo va a ocurrir esa relación entre el presidente actual, la presidenta electa, el Congreso, si se van a empujar o no estos temas, si va a ser parte de la agenda en el corto plazo. En la medida en la que se aclaren o no estos temas, creo que podemos todavía vivir algunos días de cierta volatilidad. Algunos días habrá apreciación, algún día habrá depreciación, en fin, en el tipo de cambio. Creo que eso es inevitable en escenarios pues tan turbulentos, digamos, o tan de alguna incertidumbre en términos de decisiones políticas que se podrán tomar con una composición del Congreso como esta, que es resultado pues de la expresión mayoritaria del pueblo de México, que optó por darle todo ese poder al partido Morena y sus aliados, ¿no? Entonces es una decisión pues soberana, digamos, del pueblo de México, pero que pues también por otro lado los inversionistas que traen su dinero al país, que invierten en sectores que ellos consideran relevantes, en fin, pues también ellos toman sus decisiones también soberanamente y verán si esas condiciones que van a prevalecer en el país son las que consideraban apropiadas para seguir invirtiendo o no, y entonces Se cayó la llamada, ¿verdad? Estaba muy interesante la llamada con Gerardo Xibel. Páganme